viajé 10 horas para sorprender a mamá en Navidad, después de pagar su hipoteca de 1.200.000 pesos, y ella llamó a seguridad para echarme. Dijo, las sorpresas son para personas que pertenecen aquí, no dije nada. Simplemente me fui sin decir palabra. Y esa noche, presioné un botón, y comencé algo que ninguno de ellos vio venir. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Las sorpresas son para personas que pertenecen aquí, dijo, mirándome como si fuera una extraña en la calle. No su hija. No la niña que una vez trabajó dobles turnos bajo el sol abrasador de Monterrey para ayudar a pagar las cuentas. No la mujer que vació sus ahorros para liquidar la hipoteca de su casa para que pudiera jubilarse antes. No, para ella, yo era solo una inconveniencia ahora. Fue entonces cuando llamó a seguridad. No había visto a mi madre en más de 2 años. El trabajo me mantenía ocupada. Largas horas, viajes constantes, construyendo mi empresa desde cero en la Ciudad de México. Mi vida era un torbellino de reuniones, vuelos y la constante presión de crecer, un mundo muy diferente a la tranquilidad aparente de la ciudad de donde vengo, con su aire espeso y olor a tierra mojada después de la lluvia. Había encontrado el éxito que siempre quise, pero a veces, en medio del zumbido constante de la capital, una punzada de soledad me recordaba que ese éxito se sentía vacío sin alguien con quien compartirlo de verdad. Y en mi mente, ese alguien siempre era mi familia. Siempre fui la fuerte en mi familia, la que podía. Desde niña, la mayor de 3, sentí el peso de esa expectativa. Mi madre, una mujer de carácter volátil y con una habilidad innata para hacer sentir a los demás responsables de su bienestar, siempre me decía, tú eres la inteligente, la que va a salir adelante y nos va a ayudar a todos. Mis hermanos, un par de años menores, crecieron con menos presión, con menos miradas puestas en ellos. Yo trabajaba en las tardes después de la escuela, ahorrando cada peso para contribuir en la casa. Recuerdo el olor a sudor y tortillas calientes de la taquería donde tuve mi primer empleo. Entregaba mi sobre quincenalmente a mi madre, viendo cómo su expresión se relajaba un poco, un alivio temporal que yo, tontamente, confundía con orgullo o aprecio hacia mí. Nunca dejó de pedir, sutilmente al principio, luego más directamente. Yo siempre respondía. Era mi deber, mi ancla a la familia. Mi negocio creció rápido, a base de puro esfuerzo y terquedad. Eso significó mudarme a la Ciudad de México, alejarme físicamente. Las llamadas se espaciaron, las visitas se hicieron raras. Pero nunca dejé de ayudar, claro. Incluso desde lejos. Envíos constantes para la renta, reparaciones inesperadas del techo, medicinas para mi papá. Eran envíos discretos, casi siempre sin pedir nada a cambio. La decisión de pagar la hipoteca completa llegó la primavera pasada. Había cerrado un trato importante, el más grande hasta la fecha. Tenía un colchón considerable en mis ahorros. Sabía que la hipoteca era una fuente constante de estrés para mi madre, una deuda que arrastraba desde hacía décadas como una sombra. Más de 1.000.000 de pesos, 1.200.000 pesos, era una cifra que me quitó el aliento incluso a mí, un capital que representaba años de sacrificio, noches sin dormir, la posposición de sueños personales. Pero sabía que podía hacerlo. Y la idea de liberarla de esa carga. De darle la paz, la seguridad de saber que la casa, su casa, era completamente suya, libre de deudas. Pensé que sería el regalo definitivo. Un acto tan grande que no podría ser ignorado. Que finalmente cimentaría mi lugar, no como la que ayuda, sino como la que pertenece. Vaciar mis ahorros de emergencia, reestructurar algunas finanzas, fue una apuesta gigante. Decidí no decirles nada de antemano. Quería que fuera una sorpresa. Un gesto puro, sin la expectativa de un gracias forzado o de que me pidieran un poco más, ya que andas bien. Pagué la suma total directamente al banco. Recibí los documentos liberando la hipoteca a su nombre. Sentí una euforia silenciosa, una mezcla de orgullo por mi logro financiero y la dulce anticipación de su alegría. Imprimí el documento y lo puse en un sobre bonito, imaginando el momento en que se lo entregaría. Esperé. Y esperé. El teléfono permaneció en silencio. Pasaron días. Semanas.
Meses. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni siquiera un emoji. Nada. La casa estaba libre de deuda. La preocupación más grande de mi madre, resuelta por mí. Y silencio. Completo y absoluto. Me decía a mí misma, seguro el banco tardó en notificar, quizás no entendió bien la magnitud, debe estar abrumada de la felicidad y no sabe cómo reaccionar. Me aferraba a esas excusas como a un salvavidas en un mar frío y creciente. La punzada de duda se convirtió en un dolor sordo en el pecho. ¿Cómo algo tan grande podía ser recibido con tanto vacío? Me sentía tonta, expuesta, como si hubiera lanzado mi corazón al vacío esperando que lo atraparan y lo hubieran dejado caer sin siquiera mirar, sin un sonido. La vieja herida de no ser suficiente, de que mi valor se midiera solo por lo que daba, se abrió de nuevo. Así que, cuando se acercaba Navidad y logré organizar unos raros días libres, la vieja, terca esperanza renació. Quizás en persona, en la calidez del hogar, todo sería diferente. Quizás el silencio solo había sido torpeza, incomodidad ante un regalo tan grande. O quizás esperaban el momento perfecto para agradecerme. Reservé un vuelo sorpresa desde Ciudad de México. Fueron 10 horas con escalas, retrasos, el ajetreo y el cansancio de los aeropuertos en épocas navideñas. Estaba agotada físicamente, con el sabor metálico del aire de avión en la boca y los músculos tensos, pero una extraña mezcla de nerviosismo infantil y esperanza adulta me mantenía en pie. Compré un ramo de nochebuenas rojas, sus flores favoritas, vibrantes y festivas, con ese olor particular a tierra húmeda y Navidad. En una escala, busqué una panadería decente y compré una rosca de Reyes pequeña, pensando en el café y las risas compartidas. Era algo que a mi papá le encantaba y que a veces mi madre compraba, solo para él, un pequeño anclaje a un pasado que debía significar algo, a la idea de familia que yo guardaba. Mientras el taxi se detuvo frente a la casa, la misma casa donde di mis primeros pasos, donde aprendí a andar en bicicleta en la banqueta, donde se escondían los regalos en Navidad, donde celebré cumpleaños con piñatas y posadas en diciembre, sentí que retrocedía en el tiempo. La fachada se veía igual, quizás un poco más desgastada por los años y la humedad del clima local. Pero para mí, era más que ladrillos y cemento, era el receptáculo de mi infancia, de mis recuerdos, de mi identidad familiar. Subí los escalones de la entrada, con el ramo y la rosca en mano, el corazón latiendo desbocado en mi garganta. La humedad del aire de mi ciudad se sentía pesada, cargada de recuerdos y de una expectativa sofocante. Toqué el timbre. Una vez. 2 veces. Esperé, con una sonrisa nerviosa pegada a la cara, lista para la sorpresa, para el abrazo, para la alegría que tenía que venir, la confirmación de que, finalmente, pertenecía. Y entonces la puerta se abrió. Mi madre estaba parada ahí. Llevaba un delantal de cocina sobre un vestido sencillo, como si la hubiera interrumpido en medio de los preparativos para alguna comida o evento. Su expresión. Dios. Nunca olvidaré su expresión. No era sorpresa, no era alegría. Era pura molestia. Una ceja ligeramente levantada, la boca en una línea fina. Una arruga de fastidio entre las cejas. Ana, dijo, su voz plana, sin emoción. No era la voz de una madre feliz de ver a su hija. Era la voz de alguien que se enfrenta a un problema inesperado. El uso de mi nombre completo, frío, distante, fue como un primer pinchazo doloroso. ¡Qué inesperado! No te esperábamos. Le extendí las flores, mi sonrisa forzada. Feliz Navidad, mamá. Quería darles una sorpresa, pensé que sería bonito, ya sabes, en estas fechas. No tomó las flores. Ni siquiera extendió una mano. Su mirada ni siquiera se detuvo en ellas, ni en la rosca que sostenía con la otra mano. Se fijó en mi cara, luego en el taxi que aún esperaba en la calle, el taxímetro corriendo, un testigo mudo de la escena. Ana, repitió, esta vez con un tono de regaño apenas perceptible, el tipo de tono que usaba cuando de niña hacía algo que la contrariaba. Sabes que no me gustan las visitas sin avisar. Menos en estas fechas, con todo el movimiento y los compromisos. Mi sonrisa se desvaneció por completo. Sentí que el aire se volvía frío a mi alrededor, el olor a pino de algún árbol de Navidad en el vecindario se mezclaba con una sensación metálica y amarga en mi boca. La humedad cálida de la tarde se sentía helada sobre mi piel. Pero, es Navidad, tartamudeé,
mi voz incapaz de sonar como yo quería. Pensé que en Navidad la familia, que querían verme. Pensaste mal, me interrumpió. Su voz adquirió un filo cortante que reconocí de toda la vida, el que usaba para poner límites inamovibles, para controlar las situaciones, para recordarte quién mandaba y que tus sentimientos no importaban. Las sorpresas son para personas que pertenecen aquí, Ana. Para las que están en el día a día, compartiendo la casa, que contribuyen de verdad. No para las que aparecen de la nada después de años y creen que pueden llegar sin avisar. ¿Después de años? Mi voz temblaba ahora incontrolablemente, no de frío, sino de la conmoción y la creciente indignación. Madre, ¿cómo puedes decir eso? He estado ayudando, sabes que he estado, pagué la hipoteca. La palabra salió, una desesperada necesidad de que reconociera la magnitud de mi gesto, de mi sacrificio silencioso, como una última carta sobre la mesa. Una sombra cruzó su rostro, fugaz, algo que no pude descifrar. Molestia porque lo mencioné. Culpa fugaz. Miedo. Desapareció tan rápido como vino, reemplazada por una expresión endurecida. Sus labios se apretaron en una línea fina y cruel. Eso no tiene absolutamente nada que ver, Ana. Una visita sorpresa no es apropiada en este momento. Tengo compromisos, hay gente aquí esperando. Miró por encima de mi hombro hacia el interior de la casa, impaciente. Pude escuchar risas lejanas, voces que no reconocí de inmediato. ¿Había alguien dentro? ¿Otros familiares? ¿Amigos? ¿Por qué no me había dicho que esperaban a alguien? Gente, susurré, la humillación ardiéndome en las mejillas, extendiéndose hasta la raíz del cabello. ¿Quién es esa gente? Soy tu hija. ¿Quién es más importante que tu propia hija que vino a verte en Navidad? No empieces con tus dramas, Ana. Su voz subió un poco, volviéndose más dura, más pública, como si no le importara quien pudiera escuchar. No es el momento ni el lugar. Llama a tu taxi, siéntate en un café. Necesito cerrar la puerta. Tengo cosas que hacer. No estoy para esto ahora. Sentí que mi pecho se apretaba como si alguien hubiera envuelto alambre de púas alrededor de mis pulmones, cortando el aire con cada respiración intentada. Mis manos, aferradas al ramo y la rosca, temblaban tan fuerte que temí que se me cayeran las flores al suelo. La mirada de mi madre era vacía, sin rastro de amor, de calidez o siquiera de reconocimiento maternal. Era la mirada de una persona que ve un problema y solo quiere deshacerse de él lo más rápido posible. Un estorbo. Y entonces hizo lo impensable. Sacó su teléfono móvil, ese mismo que usaba para mandarme mensajes pidiendo cosas. Sí, ¿seguridad del fraccionamiento? Tengo una persona en la entrada que no pertenece aquí y no desea irse. Necesito que la retiren. Llamó a seguridad. Seguridad. Para echar a su hija. La hija que acababa de pagar su casa, de vaciar sus ahorros para darle paz. La hija que viajó 10 horas solo para verla. En ese momento, algo se rompió por completo dentro de mí. No fue solo el corazón. Fue algo más profundo, más fundamental. La última hebra de esperanza infantil, la creencia ingenua de que mi sacrificio me ganaría un lugar en su corazón, en la familia, en la casa. Se hizo añicos. Una frialdad helada, terrible, me recorrió desde la cabeza hasta los pies. Ya no sentía dolor, no de la forma que lo conocía. Solo un vacío gélido en el lugar donde solía estar mi esperanza y una creciente, silenciosa determinación. Ya no era la niña que rogaba por amor, por un abrazo, por ser vista. Era una mujer que acababa de ser desechada de la forma más humillante posible después de haber dado todo, absolutamente todo. No dije nada. No rogué. No grité. No derramé una lágrima frente a ella. Simplemente, con manos que ahora sentía extrañamente firmes a pesar del temblor interno, solté suavemente las flores y la rosca en los escalones de la entrada. No podía llevármelas. Eran símbolos de una esperanza muerta, de un gesto de amor y conexión rechazado de la forma más cruel. Di media vuelta. No miré atrás. Caminé despacio, con la espalda recta, hacia el taxi que aún esperaba, testigo involuntario. Subí al coche y di la dirección de un hotel en el centro de la ciudad, lo más lejos posible de esa casa, de esa calle, de esa persona. Mientras el taxi se alejaba,
Vi la puerta de la casa, esa puerta que siempre pensé que estaría abierta para mí, cerrarse por el espejo retrovisor. Un portazo silencioso a mi pasado, a mis expectativas, a la idea de familia que había acariciado toda mi vida. Esa noche, sola en la impersonal habitación de hotel, con el zumbido lejano del tráfico de mi ciudad natal filtrándose por la ventana y el olor a pino navideño ahora teñido de amargura, sentí la onda expansiva de la traición. Lloré, sí, en la soledad. Lloré hasta que las lágrimas se secaron y solo quedaba el ardor en los ojos y la garganta. Lloré por la niña que fui y por la mujer que aún esperaba ser amada incondicionalmente por su madre. Pero debajo del dolor, algo nuevo y duro crecía. Una rabia fría, controlada, se asentó en mi estómago. Ya no era la niña humillada que quería desaparecer. Era una mujer que acababa de ser tratada con desprecio después de haber hecho el sacrificio más grande. No podía quedarme así. No después de 1.2 millones de pesos, que representaban años de mi vida, mi esfuerzo, mi seguridad. No después de una vida entera de sacrificios ignorados. Abrí mi laptop. Mis dedos temblaban menos ahora, endurecidos por la rabia justa que me recorría las venas. Necesitaba hacer algo. Algo que no fuera llorar o esconderme. Necesitaba entender, necesitaba justicia, necesitaba protegerme. No por el dinero en sí, o no solo por eso. Por mi dignidad. Por todo lo que había dado. Esa noche, presioné un botón. El botón no fue un acto impulsivo de venganza, fue una decisión fría y estratégica. Fue el envío de un correo electrónico. No a mi madre. No a mis hermanos. Fue a la dirección de un bufete de abogados en la Ciudad de México que mi colega, Laura, me había recomendado hacía tiempo. Especialistas en derecho familiar y patrimonial. Me dijo que eran duros y eficientes. Mi mensaje inicial fue breve y directo, despojado de emoción, solo los hechos. Necesito asesoría urgente sobre una disputa familiar compleja que involucra una propiedad y una suma considerable de dinero. Fui excluida de mi casa familiar hoy en Navidad, inmediatamente después de haber pagado la hipoteca completa. Me respondió a la mañana siguiente. La abogada, Carmen Gómez, era una mujer de voz firme, sin rodeos, y una mirada perspicaz que parecía ver directamente a través de las mentiras. Concertamos una videollamada de emergencia. En la pantalla, mientras le contaba la historia, desnudando toda la humillación y el dolor que había vivido, desde los sacrificios pasados hasta el incidente de Navidad, sentí que el peso comenzaba a aligerarse un poco, compartido con alguien que entendía la gravedad. Le mostré la evidencia que tenía a mano, el comprobante de la transferencia bancaria de los 1.2 millones de pesos, el documento de liberación de hipoteca a nombre de mi madre. Ella revisó los papeles en silencio, asintiendo lentamente. Ana, dijo al fin, sus ojos fijos en los documentos, lo que te hicieron no solo es increíblemente cruel, es legalmente muy cuestionable. Pagar la hipoteca completa de una propiedad que no está a tu nombre no te convierte automáticamente en copropietaria a menos que hubiera un acuerdo escrito previo, eso es importante entenderlo. Pero si establece un derecho claro a reclamar esa suma. Es una deuda que tu madre contrajo contigo. Podríamos argumentar un enriquecimiento ilícito, o al menos un acuerdo verbal implícito que ella rompió de forma deliberada. Sus palabras cayeron como un bálsamo frío sobre la herida. Validaron mi experiencia. No estaba loca. No estaba exagerando. Tenía derechos. Tenía opciones legales. Mi determinación se solidificó, dejando atrás el dolor más agudo para dar paso a la fría resolución. La abogada Gómez me indicó que más necesitaba, estados de cuenta antiguos mostrando transferencias recurrentes de dinero a lo largo de los años, cualquier mensaje o correo electrónico donde se mencionaran ayudas o promesas, nombres de posibles testigos que pudieran validar mi historia o el patrón de comportamiento de mi madre. Empecé la tarea de rebuscar en mi pasado digital y físico, un doloroso viaje por la memoria y los archivos. Cada transferencia de dinero era un recordatorio de un sacrificio, de una expectativa, de una vez que puse sus necesidades por encima de las mías. Encontré viejos correos electrónicos de mi madre, llenos de quejas sobre el dinero, pidiendo ayuda, solo hasta que me recupere, quejándose de lo caros que eran los impuestos de la casa o las reparaciones. Ninguno, por supuesto, mencionaba la hipoteca de 1.2 millones que yo pagué en silencio, ni agradecía las sumas menores enviadas previamente. Encontré mensajes de mis hermanos, despreocupados, pidiendo favores sin ofrecer nada a cambio,
tratándome como un cajero automático disponible. El patrón era desoladoramente claro. Mientras recogía pruebas y hablaba con mi abogada, la reacción de mi familia escalaba, confirmando su verdadera naturaleza. Mi madre me envió una serie de mensajes de texto llenos de rabia y acusaciones. ¿Cómo te atreves a venir así, sin avisar? Arruinaste la Navidad con tu numerito. Siempre fuiste la difícil, la que no encaja. No esperes nada de nosotros nunca más. Ni se te ocurra volver a aparecer por aquí. Mi hermano mayor me llamó, con esa voz suya que siempre intentaba sonar razonable y mediadora, pero que solo era condescendiente y manipuladora. Ana, deberías calmarte y disculparte con mamá. ¿Sabes cómo es de delicada? No es para tanto. ¿Pagar la hipoteca? Eso fue tu decisión. Nadie te obligó a tanto. No vengas ahora queriendo derechos o esperando agradecimiento. Fue tu regalo, ¿no? Era su signature trap en acción, la negación rotunda de su responsabilidad, el intento de hacerte sentir culpable por defenderte, la distorsión de la realidad. Sentí una mezcla de rabia y una profunda tristeza. Su versión de la historia, la máscara social, que presentaban al mundo, a los parientes, a los amigos comunes, era que yo era la hija ingrata, problemática y ambiciosa que, tras años de ausencia egoísta, aparecía en Navidad solo para causar problemas y exigir dinero, después de haber tirado dinero en algo que no me correspondía y que ellos nunca pidieron con esa condición. Empezaron a correr rumores. Recibí llamadas extrañas de tías lejanas o de amigas de mi madre preguntando qué había pasado, con un tono que dejaba claro que ya les habían contado una versión distorsionada y que yo era la villana de la historia. Era un linchamiento social silencioso, doloroso pero predecible. Necesitaba más que pruebas financieras. Necesitaba un aliado, alguien de su propio círculo o de la historia familiar que no estuviera cegado por la dinámica tóxica. Recordé a la tía Elena, hermana de mi papá. Siempre fue un poco la oveja negra de la familia de mi madre, una mujer fuerte, independiente, divorciada, que vivía sola pero siempre atenta a lo que pasaba, con una mirada un poco externa sobre las cosas. No hablaba mucho con ella, la comunicación era esporádica, pero siempre me pareció genuina. Sentí que con ella podía ser honesta. La llamé. Le conté todo. Desde mis recuerdos de niña sobre los sacrificios, pasando por mis años enviando dinero desde lejos, hasta el incidente de Navidad y el pago de la hipoteca. Le hablé de la reacción de mi madre, de la llamada a seguridad, de la abogada. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, solo interrumpido por su respiración. Luego, un suspiro pesado y cansado. Ay, Ana, mija, sabía que tu madre era difícil, siempre lo ha sido, pero esto, cruzar esa línea, no me sorprende del todo, pero duele escucharlo. Su voz sonaba genuinamente conmovida, dolida por mí. Le envié la evidencia digital que tenía, las transferencias, la liberación de hipoteca, los mensajes crueles. La tía Elena no solo me creyó, sino que me validó por completo. Hiciste bien en no quedarte callada, Ana. Hiciste bien en buscar ayuda profesional. No estás sola en esto, aunque ellos te hagan sentir así. Y luego, me soltó el primer gran giro, el secreto del pasado que la familia había guardado con recelo, una pieza faltante que explicaba mucha de la obsesión de mi madre con la casa y el dinero. Tu madre siempre ha tenido un problema con el dinero, y sobre todo, con la casa. Sabes que esa casa no era solo de ella, ¿verdad? Era de tus abuelos maternos. Pero antes de morir, tu abuelo le dejó una parte, y la otra mitad se la dejó a tu tío Carlos, su hermano, con la condición de que la mantuvieran juntos o se la vendieran a alguien de la familia si uno quería irse. Pero tu madre, justo después de que tu abuelo murió, lo que hizo fue comprarle su parte a Carlos de forma muy ventajosa para ella, casi obligándolo. Y no usó su propio dinero. Usó dinero que tu abuela le había dado a Carlos para que empezara un negocio después de la muerte del abuelo. Tu madre se lo quitó, lo manipuló, le hizo sentir culpable. Tu tío, asqueado por la codicia y la crueldad de su propia hermana, se fue del país, a España, y nunca más quiso saber nada de la familia aquí. Me quedé helada en mi silla. Esa casa, el centro de tanto conflicto, de mis propios sacrificios, donde me echaron como a una extraña, tenía una historia oscura de despojo y manipulación que yo desconocía por completo. Mi madre no solo me manipuló a mí, era un patrón de comportamiento que venía de años atrás, afectando a su propio hermano.
Su obsesión con tener la casa completamente a su nombre, libre de deudas, era para asegurar una posesión ganada de forma dudosa y borrar el rastro de cómo la consiguió, eliminando cualquier posible reclamo futuro de los hijos de mi tío Carlos en España. Este primer twist, esta revelación del pasado, solidificó mi comprensión de la toxicidad familiar. No era solo sobre mí, era la naturaleza misma de mi madre, una codicia y una manipulación que se extendían a lo largo de las generaciones. Justificó aún más mis acciones legales y mi decisión de luchar, no solo por el dinero, sino por la verdad. Armada con más evidencia, mi abogada, Carmen Gómez, sintió que teníamos un caso sólido. Contactó a mi madre y a mi hermano mayor, informándoles formalmente de nuestra intención de reclamar la suma de la hipoteca pagada, así como otros gastos significativos a lo largo de los años, argumentando enriquecimiento ilícito y manipulación. Su reacción fue exactamente la que esperaba, predecible en su bajeza, rabia e indignación fingida. Se negaron a reconocer nada de lo que yo había hecho, negaron la deuda, negaron la manipulación. Es una locura. Quiere robarnos. Después de todo lo que hemos hecho por ella, de darle un hogar, decían a través de mensajes a Carmen o a otros parientes. Intentaron negociar directamente conmigo, a espaldas de Carmen, ofreciendo una cantidad ridícula para que te calmes y dejes de hacer el ridículo demandando a tu propia madre. Me mantuve firme. Toda comunicación sería a través de Carmen. La tensión escaló hasta el punto de la confrontación necesaria. Las negociaciones informales no llevaban a ninguna parte. Mi abogada organizó una reunión formal en su despacho en la Ciudad de México. Estaríamos yo, Carmen, mi madre y mi hermano mayor. El ambiente en la sala de reuniones era gélido, tenso, cargado con el peso de años de resentimiento y dolor no expresado. Mi madre entró con su mejor máscara social, puesta, apariencia frágil, voz temblorosa, mirada de cordero sacrificado que sufre una terrible injusticia. Mi hermano, a su lado, con aires de protector sensato y preocupado. Carmen comenzó presentando nuestro caso de forma profesional y metódica, detallando las sumas transferidas a lo largo de los años, culminando con el pago de 1.2 millones de pesos de la hipoteca, presentando los comprobantes bancarios. Mi madre la escuchaba con un desdén apenas disimulado, interrumpiendo con suspiros dramáticos o negaciones silenciosas. Mi hija está loca, es una ingrata, siempre ha querido más de lo que le corresponde sin mover un dedo, murmuraba lo suficientemente alto para ser oída. Mi hermano asentía rígidamente a su lado, añadiendo comentarios como, ella siempre fue muy intensa y dramática, o mamá le dio todo lo que pudo, no sé de dónde saca esto de sacrificios. Usaban sus tácticas habituales, desacreditarme sutilmente, negar los hechos evidentes, presentarse como las víctimas inocentes de mi supuesta avaricia. Llegó mi turno de hablar. Carmen me había preparado, pero la rabia justa y el peso de la verdad me impulsaban más allá de cualquier ensayo. No levanté la voz. Hablé con calma, pero con una firmeza silenciosa que desarmó a mi madre, más acostumbrada a mis lágrimas o a mi sumisión. Describí los sacrificios desde adolescente, el esfuerzo de construir mi negocio, la intención detrás del pago de la hipoteca no como una inversión fría, sino como un acto de amor y un deseo de seguridad para ella. Hablé del silencio después del pago, el dolor que causó. Del viaje de 10 horas por verla en Navidad, los regalos que llevé. Y describí el momento, vívido, de pie en los escalones de la casa, sintiendo la humillación. Usé show, don't tell instintivamente, sentí el alambre de púas en el pecho al escuchar sus palabras, vi cómo sus ojos se volvían fríos y ajenos, no los de una madre, las flores se cayeron de mis manos temblorosas como si pesaran toneladas. Cada palabra era una estocada de la verdad contra su muro de negación. Mi madre intentó interrumpirme varias veces, exasperada por mi calma, pero Carmen no la dejó. Mi hermano se revolvía incómodo en su asiento, su fachada de serenidad comenzando a resquebrajarse. Y la noche de Navidad, continué, mi voz ligeramente quebrada por la emoción que intentaba controlar, pero que fluía con cada palabra, cuando me llamó seguridad, cuando me dijo que las sorpresas son para personas que pertenecen aquí, y en ese momento, finalmente, después de tantos años, entendí todo. Entendí que nunca he pertenecido, en la forma en que yo lo anhelaba. Que mi lugar dependía de lo que daba, no de quién era. Que mi sacrificio no me ganó un lugar, solo me convirtió en una fuente de recursos que podían desechar cuando ya no era conveniente. Mi madre resopló con desprecio. Tonterías dramáticas. Solo querías avergonzarme frente a quien estuviera en la casa. Siempre tan melodramática.
No, madre, mi voz se hizo más fuerte, firme como una roca. No vine a avergonzarte. Vine buscando amor, buscando un hogar. Pero tú me mostraste la verdad. Y al irme esa noche, decidí que buscaría mi verdad, toda la verdad. Y la encontré. Gracias a mi abogada y a alguien que sí se atrevió a hablar. Aquí llegó el clímax, el momento del quiebre. Carmen se dirigió a ellos, su voz profesional y gélida. Hemos presentado las pruebas documentales de las transferencias bancarias. Tenemos el testimonio validado por la tía Elena sobre el patrón de comportamiento y el historial familiar con la propiedad, que establece un motivo claro para la manipulación. Pero hay algo más. Una prueba que demuestra no solo la existencia de la deuda y la intención de no pagarla, sino la intención deliberada y cruel detrás de sus acciones la noche de Navidad. Sacó un teléfono y una pequeña grabadora de audio digital. Mi madre se puso rígida en su silla, su mirada fija en los aparatos. ¿Qué es eso?, preguntó, la voz perdiendo parte de su impostada calma. Mi hermano parecía a punto de levantarse. Es una grabación, señora, dijo Carmen con calma profesional. Una que Ana grabó accidentalmente en su teléfono la noche de Navidad, cuando, después de echarla, usted llamó a alguien para desahogarse. Su teléfono, aún grabando por error, capturó parte de esa conversación privada. La noche que volví al hotel, exhausta, humillada y llorando, intenté llamar a mi amiga Laura para desahogarme. En la confusión y la oscuridad de la habitación, marqué sin querer la función de grabación de audio de mi teléfono en lugar de la llamada. No me di cuenta. Horas después, al querer grabar una nota de voz para Carmen con mis pensamientos, descubrí el archivo de audio. Era una conversación que mi madre tuvo por teléfono justo después de que yo me fui de la casa. Carmen reprodujo el audio. La voz de mi madre, clara, nítida, resonando en el silencio del despacho, relajada ahora que la molestia se había ido, sí, ya la mandé a volar. Qué ridícula viniendo así, sin avisar. ¿Sorpresa? Por favor. Con la gente que tengo aquí, qué vergüenza. ¿Y lo de la hipoteca? Ay, ni me recuerdes. Por suerte no se le ocurrió pedir nada a cambio de esa dineral, ¿verdad? Ja 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 ja. Ese dinero ya es nuestro, bien guardado. Ni crea que le vamos a dar un peso de vuelta. Fue su problema pagar sin avisar tanto dinero. Eso le pasa por tonta y por querer venir a mandar aquí como si fuera dueña. Y luego, la frase que me heló la sangre cuando la escuché por primera vez, y que ahora retumbaba en la sala, imposible de ignorar, además, con la hipoteca pagada, ahora sí podemos poner la casa en nombre de mi hermano cómplice en la historia, sin deudas de por medio. Ya Ana no tendrá nada que ver aquí. Problema resuelto. La sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el fin del audio. La voz de mi madre en la grabación, desnuda, cruel, llena de desprecio y cálculo, desprovista de toda máscara social, pendía en el aire como un veredicto. Era la prueba irrefutable no solo de que sabía que pagué la hipoteca y no pensaba devolverlo, sino de que mi pago, mi sacrificio, era visto simplemente como un problema resuelto, que facilitaba sus planes de transferir la propiedad a otro hijo, excluyéndome por completo de cualquier futuro derecho o conexión con la casa donde crecí. La cara de mi madre se transformó ante mis ojos. Del shock, pasó a la negación furiosa, luego a la rabia desatada. Se puso de pie bruscamente, volcando casi la silla. Eso es ilegal. Una trampa. Grabaste a tu madre. Eres una víbora, Ana. Siempre has sido una envidiosa. Desde niña. Siempre queriendo lo que no es tuyo. ¿Quieres destruirnos? Destruir a tu familia. Gritó, su voz estridente, sin control, llenando el despacho con su furia. Mi hermano intentó calmarla, visiblemente pálido y nervioso, sabiendo que habían sido descubiertos. La grabación es legal y auténtica, señora, dijo Carmen con calma implacable. Y demuestra su intención de no solo retener una suma considerable que legalmente podría ser reclamada como deuda, sino de excluir a su hija de cualquier futuro derecho sobre una propiedad donde ella invirtió masivamente, basándose en sus propios sacrificios pasados y en sus propios planes. Es evidencia de manipulación y mala fe. Mentiras. Mentiras, chillaba mi madre, fuera de sí, señalándome con un dedo tembloroso y acusado. Su cara estaba roja, descompuesta por la rabia y el haber sido expuesta.
No había rastro de la frágil madre de hacía un momento. Era pura rabia, resentimiento y la frustración de su plan descubierto. Su máscara social se había hecho añicos en 1000 pedazos. En ese momento de caos y revelación, hablé por última vez. Mi voz era baja, pero resonó en el silencio que siguió a los gritos de mi madre, con una autoridad tranquila que nunca antes había tenido. Madre, dije, mirándola directamente a los ojos, sin parpadear, sin miedo. No vine a destruir nada. Vine a buscar mi lugar, un lugar que creí que existía. Pero tú, repetidamente, me mostraste que no lo tengo. Me echaste de la casa que pagué. Y con esa grabación, me mostraste quién eres realmente. No la madre que recordaba, no el hogar que anhelaba, no el amor que creí que existía. Solo esto. Una estrategia. Una manipulación. Hice una pausa, el dolor final y la aceptación atravesándome. He pagado un precio altísimo por esta verdad. Más de 1.200.000 pesos, sí, pero también mi ilusión, mi pasado, la idea de mi familia. Cerré los ojos un instante, sintiendo el peso de la pérdida, pero también la ligereza de la liberación. Al abrirlos, mi mirada era clara, enfocada en mi futuro, no en el pasado tóxico. Pero con esta verdad, con esta exposición, también he ganado algo. Lo más valioso. Mi libertad. He terminado. Me puse de pie lentamente. Carmen me miró, con respeto y una leve sonrisa de aprobación. El enfrentamiento había terminado. Dejamos a mi madre y mi hermano en el despacho, aturdidos, con el eco de la grabación y las pruebas flotando en el aire. La batalla legal continuaría, pero la batalla emocional por mi dignidad, por mi verdad, había sido ganada en esa sala. El silencio en el ascensor mientras bajábamos fue un alivio. Sentí un agotamiento profundo, como si hubiera corrido una maratón emocional extenuante. Pero también, una extraña y poderosa ligereza. Había dicho mi verdad. Había enfrentado al monstruo en el armario familiar y había sobrevivido, entera y con mi dignidad intacta. Las consecuencias de esa confrontación no fueron inmediatas ni sencillas. Mi madre y mi hermano, humillados y furiosos por haber sido expuestos, intentaron contraatacar con más fuerza. Nos enviaron amenazas legales sin fundamento, basadas en la grabación. Continuaron intentando difamarme aún más en su círculo social, usando las redes sociales para publicar indirectas llenas de veneno sobre la ingrata y la que solo quiere dinero, incluso a costa de su propia familia. Fue doloroso ver cómo distorsionaban todo, cómo algunos parientes se ponían ciegamente de su lado sin cuestionar, prefiriendo creer la máscara social y la versión conveniente, antes que enfrentar la incómoda verdad. Me di cuenta de que la toxicidad no era solo un problema entre nosotros tres, sino que se extendía como una mancha, infectando a quienes estaban dispuestos a ser cómplices silenciosos o a creer la mentira porque era más fácil que aceptar la complejidad y la crueldad. El proceso legal siguió su curso. No fue rápido. Hubo más negociaciones fallidas, papeleo interminable, la constante tensión de saber que esto seguía latente, drenando energía y recursos emocionales y financieros. Mi abogada Carmen fue fundamental, no solo en lo legal, sino como un apoyo moral constante. Me recordaba mis derechos, mi fuerza, la validez de mi postura. Se convirtió en una especie de mentora, mostrándome que se puede ser firme y justa sin perder la compasión. El resultado final, después de muchos meses de tensión y espera, fue agridulce, pero justo dentro de lo posible legalmente y lo que yo estaba dispuesta a soportar para conseguir paz. No llegamos a un juicio público, lo cual habría sido devastador para todos. Llegamos a un acuerdo extrajudicial. Se reconoció el pago de la hipoteca de 1.2 millones de pesos como una deuda clara contraída por mi madre hacia mí, no como una donación. Sin embargo, debido a la complejidad de probar la intención fraudulenta en el momento del pago inicial y para evitar años de litigio, no se me devolvió la suma completa de golpe, ni obtuve una parte de la propiedad. Llegamos a un acuerdo por el cual mi madre se comprometió a pagarme una parte significativa de la deuda en plazos a lo largo de varios años, con la cantidad restante reconocida como, si se quiere, el costo de mi salida definitiva de esa dinámica familiar y cualquier futura expectativa. Financieramente, recuperé gran parte de mi inversión, pero no sin un costo legal considerable que restó de la suma total. No fue una victoria económica total, no me hice rica, pero fue un reconocimiento legal de mi sacrificio y de su deuda moral y financiera. La verdadera ganancia, sin embargo,
no fue monetaria en absoluto. Fue la liberación. La paz que vino al cortar ese lazo tóxico que me ataba. Aprendí de la forma más dura que la sangre no garantiza la familia. Mi familia se redefinió por completo. La tía Elena se convirtió en una figura materna sustituta, llena de sabiduría, apoyo incondicional y un afecto genuino que nunca antes había experimentado de esa manera. Laura, mi amiga, y otros amigos cercanos formaron mi red de apoyo, mi verdadero hogar. Personas que celebraban mis éxitos sin envidia, que me consolaban en mis tristezas sin juicio, que me querían por ser yo, no por lo que podía darles o por el papel que debía cumplir. Recuerdo una cena sencilla en mi departamento de CDMX con Laura y la tía Elena. Risas genuinas que llenaban el espacio, comida casera reconfortante, conversaciones sinceras y sin filtros. No había segundas intenciones, no había drama oculto bajo la superficie. Sentada ahí, rodeada de ese calor elegido, me di cuenta de que eso era familia. No un lugar geográfico, no un apellido, no un lazo de sangre impuesto, sino la seguridad de ser visto, amado y aceptado por completo, con mis fortalezas y mis vulnerabilidades. El proceso de curación fue largo y continúa. Las cicatrices de la traición familiar no desaparecen por completo, son parte de mi historia, como las arrugas en mi piel. Hubo momentos de tristeza, de duelo por la familia que creí tener y que no existía en la forma en que yo la idealicé. Pero aprendí a aceptar esa realidad dolorosa. A perdonarme a mí misma por haber sido tan ciega, tan terca en mi esperanza, por haber sacrificado tanto por una ilusión que nunca se materializaría. Aprendí el valor incalculable del autorrespeto y de establecer límites sanos y firmes, no como un castigo para otros, sino como una protección esencial para mi propia alma y mi bienestar mental. La verdadera fortaleza no estaba en aguantar más, en cargar más peso, sino en saber cuándo soltar, cuándo irse y cuándo luchar, no por el dinero, sino por tu paz y tu dignidad. Hoy, miro hacia atrás y veo a esa mujer que bajó del taxi en Navidad, aferrada a unas flores marchitas y a una esperanza rota, sintiéndose la persona más sola y rechazada del mundo. Y veo a la mujer que soy ahora, más fuerte, más sabia, con el corazón marcado por las experiencias, sí, pero libre. Libre de la manipulación, libre de la necesidad constante de validación externa, libre para definir mi propio valor y construir mi propia vida y mi propia familia, una elegida, sana y amorosa. Pagué 1.200.000 pesos por una verdad dolorosa y por mi libertad. Fue el precio más alto que he pagado en mi vida, pero también la mejor inversión que he hecho en mí misma. Aprendí que, pertenecer, no es un permiso que alguien te da, un lugar físico al que te invitan, o un apellido que compartes. Es un sentimiento de seguridad y amor incondicional que construyes dentro de ti con aquellos pocos elegidos que te aman y te valoran por quien eres, no por lo que puedes darles. Mi hogar no está en esa casa, está donde yo estoy, con quienes me aman de verdad. Gracias, de corazón, por haberme acompañado hasta aquí. Me gustaría mucho saber qué sentiste al escuchar mi historia. ¿Te resonó en algo? ¿Alguna vez viviste una situación parecida con tu familia? Comparte tus pensamientos y emociones en los comentarios. Te leo todo.